¿quién decís vosotros que soy? Yo. Esa es la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos en Lucas 9:20. Es la misma pregunta que Jesús nos hace a ti y a mí. ¿Qué le responderemos? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es un buen hombre? ¿Fue solamente un profeta, un filósofo? ¿Fue un maestro, un predicador, un revolucionario? ¿O el Hijo de Dios? ¿Sabes que esta pregunta es muy importante, que cada uno de nosotros la contestemos? Porque dependiendo nuestra respuesta a esta pregunta, eso determinará nuestro actuar, determinará nuestro vivir y determinará nuestro futuro eterno. Por eso es importante saber quién es Jesús, no solo saber acerca de Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién representa a Jesús para nuestra vida? Ese será el tema de la lección número 3, titulada ¿Quién es Jesucristo? Te invitamos a que te quedes con nosotros y ojalá que juntos, guiados por el Espíritu Santo, podamos encontrar una favorable respuesta que nos haga realmente vivir como seguidores de ese maravilloso Jesús. Quédate con nosotros. Estamos listos para iniciar. En un momento comenzaremos. Queremos darles una cordial bienvenida a nuestro repaso número 3, titulado ¿Quién es Jesucristo? Y queremos también darle la bienvenida al pastor Isidro, el pastor Abraham Ramírez, quienes son los que semana a semana componen este panel. Así que estamos listos, pastor Isidro, bienvenido. Pues estamos listos para iniciar el repaso de la lección de escuela sabática, que es muy interesante la manera como Lucas introduce las dos naturalezas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que de hecho es un misterio y así lo presenta la lección de esta semana. Hay un pensamiento de Ellen White que sin duda alguna lo vamos a recordar, que es algo inentendible, es inentendible, pero lo poco que Dios nos dejó revelado en la Escritura es lo que Lucas y los otros evangelios nos dicen acerca de Jesús, ¿no? Y ojalá que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender un poco este asunto tan complicado, tan difícil, pero que tiene que ver con nuestra salvación. Determina nuestro futuro eterno. Así es. Bienvenido, pastor Abraham, a esta lección número 3. ¿Quién es Jesucristo? Sí, pastor, esa pregunta tiene que ser contestada personalmente por cada uno de nosotros. Y de eso depende también. La respuesta que demos a esa pregunta va a determinar nuestra salvación. Si nosotros aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios, entonces tenemos que vivir de acuerdo a nuestra creencia, a lo que testificamos y decimos. No solo es creer, no solo saber o conocer. Así es vivirlo. Así es. Gracias, pastor. Y queremos también proveer para todos ustedes lo que sería el bosquejo de nuestro repaso. El primer punto, pastor Isidro, ¿cuál sería? Bueno, no vamos a ir en el orden como está en la lección, nosotros aquí cambiamos un poquito el orden. Primero vamos a hablar de Jesús, el Hijo del Hombre. Esta expresión que Él se apropia y que a veces puede ser mal entendida, mal interpretada, pero que simplemente nos indica que Él está diciéndonos, ¿saben? Me encarné. Muy bien. Jesús es el Hijo del Hombre, el primer punto. El segundo punto, pastor Abraham. Pues el segundo punto, pastor, Jesús, el Hijo de Dios. ¿No? En la primera parte, como dice el pastor, veremos la naturaleza humana del Señor Jesús, y en la segunda parte la naturaleza divina del Señor Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Y si ese 100% hombre, 100% Dios quiere ser nuestro Salvador, tenemos que contestarnos en el tercer punto, ¿quién es Jesús para ti? Así es, cuando nosotros contestamos esta gran pregunta, es cuando definimos nuestra salvación o nuestra perdición. No hay otra forma aquí de decirlo. Si yo acepto que Jesús es un filósofo, un gran maestro, una persona que vivió en la historia y que simplemente cambió a algún estatus, pero no lo acepto como mi Señor y como mi Salvador, pues entonces estoy perdido, o sea, no hay ninguna esperanza. Por eso es que la respuesta es tan importante y por eso le vamos a dedicar todo un segmento de la lección, y la lección justamente resalta este asunto, ¿no? Como verán, la lección es determinante para nuestra salvación. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento iniciaremos ya el desarrollo de esta lección número 3, titulada ¿Quién es Jesucristo? Ya regresamos.
Antes de iniciar el desarrollo de esta lección número 3, ¿quién es Jesucristo? Vamos a hacer una oración. Les invitamos aquí donde están, nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos acompañes en el repaso de esta lección número 3. Es una lección muy importante, determinante en nuestra salvación, en nuestro futuro eterno. Queremos saber quién es Jesús para cada uno de nosotros y que esta respuesta, Señor, que demos pueda ser favorable para que podamos vivir como tus verdaderos seguidores y podamos aspirar a una vida eterna a tu lado. Nos colocamos en tus manos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos directamente al primer punto de esta lección número 3, ¿quién es Jesucristo? El primer punto es Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esa expresión, Pastor Abraham, Pastor Isidro? ¿Qué significa ser el Hijo del Hombre, hablando de esta naturaleza humana de Jesús? Pues decíamos nosotros que esta es la expresión favorita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces se encuentra en los evangelios, más de 80 veces. San Lucas la menciona por lo menos 25 veces. Y esto habla de que el Señor Jesucristo, recordemos en primer lugar otra vez el evangelio según San Lucas, es un evangelio universal que trata de decir, ¿saben qué? Para ese mundo gentil que decía que los dioses no tenían espacio para poder venir a la tierra y estar con los seres humanos por el concepto de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Para ellos los dioses simplemente cuando venían aquí a la tierra, todo el mundo griego, decía que cuando los dioses venían a la tierra a veces venían a hacer travesuras y maldades. Pero de pronto San Lucas está escribiendo y le dice, bueno, es que Jesús sí fue tan real que él mismo dice que es el Hijo del Hombre, se apropió de esa expresión para hacerse una parte de los seres humanos. Es decir, él toma una expresión del libro de Daniel, capítulo número 7, versículo 13, seguí mirando, dice, en la visión nocturna, y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Es decir, es una expresión que tiene dos matices. El matiz humano por un lado, pero tiene también el matiz divino por el otro. Por eso es que la misma lección, en la parte del martes, dice que hay por lo menos varios conceptos que debiésemos recordar. Dice que en la expresión del Hijo del Hombre da vislumbres de la naturaleza, misión y el destino de Jesús. Y entonces menciona, este título lo distingue a él como un ser humano. Porque recordemos, en el primer siglo muchas personas decían que Jesús no era humano. Sobre todo a finales del primer siglo, principios del siglo segundo, el famoso docetismo decía, bueno, es que él parecía humano. Es decir, hoy podemos usar una expresión, era un holograma, ¿no? Uh-huh. El holograma nos dice que parece, pero cuando tratas de tocarlo, pues no es, ¿no? La mano se te va. Pero cuando Jesús usa esta expresión, dice, no, yo soy un ser humano, como todos ustedes, soy de carne, de hueso. No pueden decir que yo vine de algún otro lado, ¿no? Otra de lo que significa esta expresión es que también habla de la divinidad de Jesús, porque dice que Él es el Señor del sábado. Ahora, cuando Él dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿qué es lo que está diciendo? Yo lo formé en la creación. Uh-huh. Así que no tan solo soy humano, sino también soy divino. Es una expresión de esas que tienen un significado muy, muy profundo. Y también lo utiliza para mencionar la función redentora, ¿no? Cuando él dice que el Hijo del Hombre va a padecer, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, me parece que es tan rica la expresión, pero está hablando de alguien que realmente viene, está, participa, hace, se relaciona, toca a la gente, sana a la gente, cura a la gente, para decir, ¿saben qué? Soy un ser humano que vino a salvar a los seres humanos, desde ese punto de vista. Pero más allá tenemos que ver en la siguiente sección que también es divino, lo cual ninguno de nosotros somos, y algunos nada más se quedan con la parte humana, ¿no? Por un lado eso nos alienta, nos debe alentar saber que Jesús fue 100% hombre, pero por otro lado también, Pastor Abraham, no sé si en algún momento lo vamos a tocar,
hay diferentes grupos que se quedan con esa parte. Jesús solamente fue un ser humano, un ser creado, y no fue Dios, ¿verdad? Y qué bueno que vamos a entrar también en esa parte. Sí, la siguiente sección vamos a hablar acerca de la divinidad del Señor Jesús. La lección tiene una partecita, una frase que yo creo que es importante que consideremos, pastor. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hace carne? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se humaniza? Pues sencillamente no pudiéramos ser salvos. No habrá salvación. Hubiéramos estado condenados a morir eternamente. Así que entonces, la humanización de Cristo Jesús es todo para nosotros. Significa todo para nosotros. Significa nuestra salvación, nuestra redención, el perdón de nuestros pecados y esperanza de vida eterna. Por eso es que es tan importante considerar esto, que Dios se hizo carne, como dice el Evangelio según San Juan, ¿no? Pastor, hay algunos versículos que a mí me gustaría tocar. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, para poder salvarnos, Cristo tuvo que ser semejante a nosotros. Y fíjense, yo creo que vamos a estar utilizando esta palabra, pastor Isidro, semejante a nosotros, que no igual a nosotros. No es igual. ¿No? Hay otro versículo, por ejemplo, me gusta mucho, 1 Timoteo 3:16. Ahí hay dos cosas que creo que podemos puntualizar. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Es decir, el asunto de que Dios se hizo carne es un misterio. No lo podemos explicar humanamente. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. ¿Okay? Así que Jesús se humanizó y él utilizó ese título para él mismo, el Hijo del Hombre, ¿no? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, Filipenses 2, versículo 5, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Es decir, Dios, ¿verdad? Jesús era igual a Dios, pero él se anonadó, se vació y vino a salvarnos. Se humanizó. Por amor. Se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Ese creo que es una verdad maravillosa. Dios tomando nuestra naturaleza humana, entonces viene con esa misión de salvarnos. Bendito sea Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? No se le forzó, él lo hizo voluntariamente. Se oyó una voz allá en el cielo que dice, preparadme un cuerpo, y entonces el Hijo de Dios vino a esta tierra. Bendito sea Él por la decisión que tomó para salvarnos por amor a nosotros. Qué maravilla. Sí, por eso decíamos que es trascendente entender algunas cosas. Por ejemplo, San Lucas 7:34 dice las Sagradas Escrituras, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, es un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, si Jesús no hubiera sido real, no podía andar comiendo y bebiendo. Él lo que está diciendo es, ¿saben que yo soy real? Y cuando Lucas escribe esto, dice, era tan real que él comía y bebía, y la gente decía, ¿ya vieron? Él come y bebe. Recordemos las tentaciones, tenía hambre. Sí. Así que con todo esto, me parece que es importante que nosotros lo podamos mantener en perspectiva, ¿no? Todo esto que él tenía son las debilidades que el pecado trajo a la vida. Él tenía hambre, lógico, tenía sed también, se cansaba y dormía también. Pero esto no significa que fuera exactamente como nosotros, ¿verdad? Por eso es que la lección de esta semana es muy importante. Porque la primera parte nada más, a veces hay quienes enfatizan, ¿sabe qué? Es que Jesús era totalmente un ser humano como nosotros. Era igual en todo, con propiciones al pecado, etc. Elena de White tiene una partecita en una de las citas que vienen al final, donde dice, bueno, su nacimiento fue un milagro de Dios. Y después dice, nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción
o una inclinación hacia ella descansaron sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el ser humano es tentado, y sin embargo Él es llamado el santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros, y no obstante fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Y luego dice, la encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. ¿Por qué? Porque para nosotros todavía en nuestros días nos cuesta trabajo entender, y a algunos les cuesta trabajo aceptar, porque son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es entender y otra cosa es aceptar. A algunos nos cuesta trabajo entender que Dios haya condescendido para hacerse un ser humano que viniera a la tierra a sufrir para que el ser humano no sufra eternamente. Y a otros les cuesta trabajo aceptar que esto fue real, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Fue real esto. Yo lo acepto que fue real porque está en el registro. Y la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, si la Biblia es la palabra de Dios y esto queda en el registro como la palabra de Dios y dice que Jesús vino y se encarnó, bueno, yo acepto que Jesús vino y se encarnó, aunque no entienda el misterio. Porque eso es lo que yo nunca voy a entender. ¿Cómo es que Dios le hizo? Bueno, ahí honestamente no sé, pero lo tengo que aceptar porque dice la Escritura que Él sí era un ser humano que caminaba con las personas, se relacionaba con las personas, hablaba con las personas, pero en todo fue tentado, pero sin pecado, lo cual es un misterio para nosotros, porque solo lo que nosotros conocemos son personas pecadoras. Solamente para dejar claro, pastor, a ver si lo entendimos bien, entonces nunca debemos decir que Jesús vino con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nunca tenemos que dejar allí un indicio. Claro, no, eso debemos. Eso no es así. Semejantes. Es semejante en todo como nosotros. Pero cuando dice la Escritura semejante en todo, es que Él no tuvo nunca la inclinación al pecado. Pero Él tenía un problema, que es lo que vamos a ver más adelante. Él tenía la propensión a hacer fulgurar su divinidad. Es el problema que nosotros no tenemos. Ninguno de nosotros puede, como veíamos en la primera versión, decir a la piedra que se conviertan en pan. ¿Quién de nosotros puede atreverse a decir algo así? Él sí. Él sí lo pudo haber hecho desde las tentaciones mismas que justamente presenta San Lucas de una manera magistral, ¿no? Muy bien. Pastor, ¿podríamos decir que Jesús nació con las consecuencias del pecado sobre la humanidad? Así es, ¿no? Por ejemplo, los primeros hombres vivían 900, 600, 700 años. En el tiempo del Señor Jesús ya no se vivía ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pecado iba causando, dando consecuencias al pecado. En su tiempo el Señor Jesús nació semejante a la humanidad de su tiempo. Así es, ¿no? Y se cansaba, tenía hambre, tenía sed, como cualquiera de nosotros. Así es. Jesús, Dios, con nosotros, Emmanuel, ¿no? Vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento regresamos a este interesante y maravilloso repaso. Lección número 3, ¿quién es Jesucristo? Les invitamos a que se queden con nosotros y ya regresamos. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a sus hombres desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? Pues el niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita
fuego dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de esforzados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Bien, estamos de vuelta y vamos a analizar el segundo punto de esa lección número 3, ¿quién es Jesucristo? Y el segundo punto tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya analizamos Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pastor Abraham, Pastor Isidro, viene la otra cara de la moneda. Por un lado, Jesús siendo completamente hombre. Ahora vamos con la otra parte, que decíamos que muchos grupos religiosos niegan la divinidad de Cristo, dicen que es un ser creado, que no fue Dios, cuando la evidencia bíblica nos dice claramente que Jesucristo es Dios. Sí, yo creo que aquí podríamos retomar un poquito lo que hablamos antes de las debilidades inocentes. Hay debilidades que el Señor Jesucristo tenía, pero no por eso son pecado. ¿A poco es pecado que tengamos hambre? Pues no, no es pecado. ¿Es pecado que tengamos sed? Pues tampoco. Claro. ¿Es pecado que nos cansemos? Pues no creo. Son consecuencias por eso son debilidades producidas por el pecado, debilidades inocentes. Pero por el otro lado, la lección de esta semana nos enfatiza de manera muy puntual de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios también. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Desde la lección que nosotros vemos en el día lunes como el Hijo de Dios, nosotros vemos aquí algunas expresiones muy interesantes. Por ejemplo, desde el mismo nacimiento en San Lucas capítulo número 1, dice el versículo 31, ahora concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le da el trono a su padre David. Ahora, esto habla de que Jesús no es igual a nosotros. Por eso es que aquellas personas que dicen, es que es igual 100%, espérate. El día que nació Isidro López, o sea, su servidor en este mundo, no se dijo, es hijo del Altísimo. Se dijo, es hijo de Ramón y es hijo de Lidia. Punto. El día que tú naciste también se dijo, es hijo de. Claro. Y será llamado así. Pero del Señor Jesucristo desde un principio se dice, será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. Hay Por una lo tanto, diferencia. Y hay una diferencia con todos nosotros. Y eso tenemos que aceptarlo. Correcto. Porque es la gran condescendencia de Dios en decirle al ser humano, miren, les amo tanto que me estoy haciendo carne para venir y padecer lo mismo que ustedes, para que entiendan que yo les entiendo y que yo sé por lo que ustedes pasan
y que es parte del plan de la salvación para que la divinidad venga y rescate al ser humano. Por eso es que es muy interesante la manera como San Lucas lo presenta desde un principio, ¿no? Diciendo, bueno, Él es el Salvador de todos los gentiles, pero no es igual que todos los gentiles. Sí es de carne y hueso, sí sufrió todo esto, padeció, pero no es igual. Él es Dios hecho carne. Amén. Lo cual nosotros hemos dicho aquí más de una vez en esta lección, eso es un misterio, ¿verdad? Porque es el misterio que no podemos entender y lo vamos a estar estudiando por toda la eternidad. ¿Cómo es que Dios se atrevió a tanto? Correcto. Pastor Abraham. Pastor, creo que nuestro corazón debiera estar lleno de gratitud. Y aunque tal vez no lo podamos llegar a comprender totalmente, cómo es que Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a esta tierra, ¿no? Qué condescendencia, qué amor nos tiene Dios para venir a esta tierra, humanizarse, vivir una vida llena de dolor, de congoja, y morir al último por nosotros. Creo que eso debiera de llenarnos de reverencia y de gratitud para con nuestro Dios, ¿no? Y decir que el Señor Jesús es Dios, pues hay muchos versículos, los que hemos citado anteriormente. Primera de Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne, ¿no? Filipenses capítulo 2, 5 al 8, ¿verdad? Dios, Jesús estando en condición de Dios, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó, se rebajó, ¿verdad? San Juan 1:1. Innumerables. Innumerables. Sí. Entonces vemos que en la divinidad son tres socios iguales y eternos, pero que uno de ellos, ¿sí?, voluntariamente se hizo carne y habitó entre nosotros para salvarnos, para redimirnos. Pero si uno vino, ¿sí?, los otros dos también estaban en ese plan de salvación. Y son tres socios iguales y eternos. Así que cuando decimos que Jesús nos ama, podemos decir que el Padre nos ama y el Espíritu Santo nos ama, y los tres están involucrados en nuestra salvación. Bendito sea Dios por ese amor que nos tiene. Correcto. Sí, por eso es que nosotros mencionamos aquí algunas cosas que hacen que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea un poquito diferente a nosotros. Por ejemplo, el capítulo número 2, versículo 11, en el anuncio a los pastores, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De ninguno de nosotros también se puede decir algo así, ¿verdad? Y cuando hablo de ninguno, es de ninguno. Porque cuando una persona nace, ¿quién conoce el futuro de esa persona? Nosotros aquí en nuestro país tenemos al llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, pero cuando él nació, ¿quién sabía que él iba a ser el padre de la patria? Pues nadie, ¿no? Simón Bolívar, el gran libertador de la parte sur de nuestro continente. Pues cuando él nació, ¿quién sabía que él iba a ser el gran libertador? Y de ninguna persona se dice así. Del Señor Jesucristo sí se dijo. Desde el inicio, desde que está un bebé, Dios es con nosotros. Entérense todo mundo, este es el Salvador. Va a ser diferente. Capítulo número 3, versículo 21 y 22, dice: cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Mientras él oraba, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y del cielo vino una voz que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Dios mismo está diciendo, cuando él está iniciando su ministerio, este es mi hijo. O sea, este es la parte de la divinidad que está allí, ¿no? Y cuando nosotros vamos justamente a la transfiguración registrada en San Lucas, capítulo número 9, dice las Sagradas Escrituras en el versículo 34 y 35. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió. Al quedar ellos dentro de la nube sintieron temor. Y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo elegido, escuchadlo a él. Nuevamente Dios dice, saben, que no se equivoquen. Recordemos que allí cuando él está, inclusive Pedro dijo: maestro,
hay que quedarse aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, Pedro no entendía ni lo que estaba diciendo, porque cuando ve a los 3 los ve a la par. Dice, pues aquí está Moisés, aquí está Elías y aquí está Jesús, los 3 son iguales. Y viene la voz del Padre y dice, ¿sabes qué? Espérate, no ha entendido. Así como muchos seres humanos no entendemos, dice, él no es igual. Él, es mi hijo elegido. Mi elegido. Escúchenlo a él. Bueno, Dios es claro. Este es mi hijo. Bueno, él es el hijo engendrado por el Todopoderoso, ¿no? Y entonces eso hace una diferencia con nosotros, porque él sí vino a una función específica aquí este mundo. Pastor, antes de continuar, me gustaría solamente para dejar claro este asunto. Cuando un joven, por ejemplo, dice que Jesús fue tentado en todo y que él tiene esa naturaleza pecaminosa y lucha con la droga o lucha con el alcohol, ¿cómo podemos entender ese tentado en todo pero sin pecar? Cuando lo vemos en esa connotación humana. Recordemos que la tentación de Jesús vino en áreas, y las áreas son más abarcantes que los hechos. ¿Qué es lo que le llama más la atención a la gente, no? Hay cosas muy simples: dinero, fama, y que la gente le tenga en gran estima social, un estrato social especial. Son 3 cosas. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, justamente fue en eso mismo, en esas áreas. Porque a veces decimos en el área de la comida. Sí, pero eso tenía que ver con el poder. ¿Tienes poder o no tienes poder? Es lo que le están diciendo. A ver, ¿eres poderoso o no eres poderoso? Porque si tú dices que eres poderoso, tienes que hacer que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿cuántas veces los seres humanos quieren tener poder? Mucha gente a veces participa de la droga para tener poder, para sentirse grande, para poder decir a la gente, ¿sabe qué? Soy superior a ustedes. Por eso es que en las áreas en las cuales el Señor Jesucristo fue tentado, son áreas amplias. No es un área así. Específicas. A veces las vemos así, de manera específica. Yo he escuchado personas que dicen, es que Jesús nunca fue tentado como para ir al cine, ¿no? El área social. Bueno, pues si eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no te avientas de aquí? Porque escrito está que Dios a sus hijos no... A ver, espérate, es así, diciendo, espérate, no podemos tentar a Dios. Entonces, en las áreas en las que fue tentado el Señor Jesucristo son las áreas en las cuales nosotros también somos tentados. Y somos tentados de la misma manera, fiera, pero más fiero que de lo que fue tentado Jesús. No, por una razón. Con Jesús, Elena White, lo vimos en el asunto de las tentaciones, el diablo mismo vino, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que te caiga. No lo confía a ninguno de sus ángeles, ¿no? Él de manera personal vino para tener esa lucha, ese encuentro recio con Jesús. Nosotros no somos tentados así. Nosotros somos tentados por personas, por acciones, por lo que nos rodea, pero no somos tentados por el diablo mismo, ofreciéndonos las cosas. Oye, ¿qué caso tiene que vayas a la cruz? Todo esto te daré si postrado me adoraré. Fama, ¿no? O sea, ¿quieres tener fama? Aquí está. Vas a ser el rey de este planeta. Pero podemos ser vencedores de la misma fuente que Jesús fue. Eso es lo más importante. O sea, lo más importante es que al final todos podemos tener la misma victoria. Amén. O sea, yo creo que es importante lo que acaban de mencionar, pastor. La mayoría de las tentaciones personales, como la droga y esas, consumir droga, porque es complacencia propia, es egoísmo, es complacer los sentidos. El Señor Jesús venció eso. Por ejemplo, Él tenía hambre y podía con un chasquido de dedos, con su sola palabra, convertir esas piedras en pan y satisfacer el apetito que tenía, pero no lo hizo. ¿Se imaginan alguien que... Por eso nosotros no entendemos las tentaciones del Señor Jesús, porque Él pudiendo, tronando los dedos, aparecer todo y satisfacer todas sus necesidades, ¿verdad? Pero nunca lo hizo. Fue tentado en todo. No podemos nosotros decir que Jesús no fue tentado en una área, exacto, ¿sí?, en la que nosotros no somos tentados. Somos tentados. Bendito sea Cristo Jesús, que fue tentado, pero no pecó. Amén. ¿No? Y siempre recordemos, perdón, yo sé que el pastor va a continuar, que recordemos que son áreas, no son acciones. Correcto. Las personas a veces pensamos que son acciones, no, pero esa acción tiene que ver con un área de la vida. Exacto.
Y en esas áreas... Perdón, pastor Abraham. No, pastor, y solamente recordar un poquito más lo del monte de la transfiguración. El Señor Jesús tuvo necesidad y escogió a 3 de sus amigos para ir a orar. Quería la confirmación de que lo que estaba haciendo y de lo que iba a hacer, ¿sí?, era la voluntad del Padre. Así que fue y oró, y dice el Señor a todas las gentes que cuando estaba orando, el cielo se abrió y las puertas del cielo quedaron abiertas y refulgió la gloria hacia Él. Y entonces su divinidad se manifestó. Ahí fue una de las ocasiones cuando la divinidad del Señor Jesús, ¿sí?, fulguró, ¿no? Y vinieron con Él 2 personas, Moisés y Elías, que están en el cielo, y dice el versículo 31 del capítulo 9, que aparecieron en majestad. O sea, también venían con su gloria manifestada, o su esencia celestial, Elías y Moisés, y ahí está el Señor Jesús, los 3 a la par. ¿Sí? 3 seres celestiales, porque ya están en el cielo ellos, y el Señor Jesús que también bajó del cielo. Es maravilloso esta escena, y Dios confirmando, este es mi hijo amado, ¿no? A Él hay que escuchar. Dios se hizo carne, Jesús totalmente hombre, Jesús totalmente Dios. Amén. Pues que la gloria sea para nuestro Dios. Y vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección, número 3, ¿quién es Jesucristo? Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de este hermoso repaso de la lección número 3, que se titula justamente ¿quién es Jesucristo? El tercer punto es ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta confrontativa que debemos contestarnos cada uno de nosotros. ¿Y por qué debemos contestarnos esto? Bueno, porque Pastor Abraham, Pastor Isidro, en aquel tiempo, cada quien tenía su propio concepto acerca de Jesús, ¿verdad? Algunos, bueno, son profetas, son filósofos, son maestros, es Juan el Bautista, es Elías. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Y creo que nos pasa ahora lo mismo a nosotros. Sí, de hecho la misma lección en la parte del domingo justamente inicia con esta gran pregunta, ¿no? Porque cuando el Señor Jesucristo está ahí en Nazaret, donde dice que Él se había criado, dice el capítulo 4, versículo 16, y Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Es decir, Él no fue a un lugar donde no le conocieran, fue al lugar donde le conocían. Y se ve que le conocían bien, porque dice que ahí se crió, ahí Él creció. Uh-huh. Ahí Elena de White dice que Él jugó con los demás niños como juegan los niños. Pero no se comportaba como los demás niños tampoco. Y es muy interesante que en su juventud Él fue más de una vez invitado a que hiciera bromas a las demás personas y que fuera como los demás, pero Él siempre se resistió a ser igual a los demás, ¿no? Eso lo dice Elena White en el Deseo de todas las gentes, cuando habla justamente de esto, ¿no? Pero entonces ahí llega Jesús, ya formado, va a iniciar todo su ministerio, entonces Él pide el rollo, le dan el rollo para leer del libro de Isaías, Él lo lee y dice el versículo 20 y 21, después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. ¿Cuál es la escritura? La escritura que hablaba de todo lo que el Mesías iba a hacer. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, si ustedes quieren saber cuándo se va a cumplir esto que dice Isaías, pues no necesitan andar investigando, les digo que ya se cumplió hoy. Hoy inicia todo esto asunto que ustedes van a ver. Y entonces dice todos los que está. Lo interesante del pasaje 22 es que dice, y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Es decir, todos se sentían bien con él porque sabían que no había sido tan solo un niño modelo, vamos a usar esa expresión,
un joven modelo, una persona que sus años nadie tenía nada que señalarle ni que reprocharle, porque si lo hubieran tenido, y ahora aquí es algo muy importante que todos debiésemos recordar, si Jesús en algún momento hubiera tenido una acción que le pudieran haber reprochado, Lo hubieran hecho. esto lo hubieran hecho. Claro. O sea, no andemos Claro, con vueltas, claro. esto Sí. lo hubieran hecho. Y no dice nada, ninguna Sí, represión, todo lo que dicen es, dice el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? Eso es lo único. Es todo el lo único único. cuestionamiento. ¿No es este el hijo de José? Así es. Sí, este es el hijo de José. Fíjense la gente, ¿no? Tienen ahí al Mesías, él les dice, oye, aquí está, el Mesías aquí está. Que no es este el hijo de José. Por eso es importante. ¿Quién es Jesús para nosotros? Entonces ellos lo vieron tanto como que era una persona común. Sí, común y corriente. Que dice el versículo número 28. Al oír estas cosas, él habla de que, pues en los días de Elías, Elías no fue con ninguna viuda israelita, simplemente fue con la viuda de Sarepta, de Sidón, y que cuando había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero curan a Naamán el sirio, Ujú. o sea, ningún israelita otra vez. Y sí, cuando escuchan todas estas cosas, esos que habían estado maravillados, del versículo número 22, Se enojan. dice que se llenan de ira. Eran tremendos, ¿no? Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. ¿Cuál es la reacción nuestra con Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Ellos lo veían solamente a la altura de un ser humano, el cual tanto les había ofendido y tanto había, según ellos, faltado el respeto al Padre, que había que destruirlo, ¿no? Por eso es que todos tenemos que saber cómo contestamos. Sin tener justamente ningún esto. motivo, pastor. Así es, no había. Sin ningún motivo. No había. Y eso nos habla también del corazón, del concepto del ser humano. Hoy te puede amar, mañana te puede odiar y te quiere destruir. Sí, por Así eso, es el corazón humano. algunos dicen que el ser humano no tiene memoria, ¿verdad? Porque pueden hacerle muchas cosas y se le olvida, ¿no? Se le olvida, o puede él hacer muchas cosas y Buen también se le testimonio. olvida. ¿Sí? Ujú. De Jesús primero se maravillan, después ya lo quieren despeñar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es bien importante, ¿no? El concepto que tengamos de Jesús. Pastor Abraham. Pastor, debiera ser suficiente saber que Jesús es Dios, que se humanizó y vino a salvarnos, a perdonarnos y a morir por nosotros. Nada más. Eso debiera ser suficiente. Sin embargo, Dios conoce nuestra naturaleza y sabe que necesitamos evidencias para creer. Ujú. A los nazarenos, a los de Nazaret, lo que leyeron, dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio y todos se maravillaban de sus palabras. Es decir, Jesús hacía cosas que manifestaba que era divino, ¿no? Cuando a Juan Bautista le llegó a su mente la duda, mandó a decirle a Jesús con sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o Esperamos. esperamos otro? Entonces, la respuesta no fue, pues sí, digan, ¿por qué está dudando? Vean lo que hago. Los cojos andan, los mudos hablan, los sordos oyen. Evidencias. Evidencias. Ujú. Y entonces fueron a decirle a Juan. Cuando el Señor Jesús hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ahí vienen varias respuestas. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué base tenía Pedro para decir tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? El Señor Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos ya habían visto la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, había calmado la tempestad. Los discípulos ya habían visto a Jesús sacar demonios, y los demonios aquí, por ejemplo, el endemoniado ahí en Nazaret también, lo sacó, lo expulsó. Las enfermedades, alimentó a 5,000 personas, y ya
el evento que se habla antes de Lucas 9 es que Jesús resucitó a la hija de Jairo, por ejemplo. Entonces los discípulos, al ver todo eso, y ante la pregunta del Señor Jesús, ¿quién decís que soy? Pedro, por revelación divina, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Dios aún tiene conmiseración con nosotros y no tan solo dice cree, sino te doy evidencias para que creas. Te doy evidencias de mi poder, te doy evidencias de mi amor, te doy evidencias de que soy Dios, y entonces lo único que tienes que hacer es creer en eso, en esas evidencias, y manifestar, ¿verdad?, lo que crees en mí. Yo creo que nosotros que estamos aquí y los hermanos allá, creo que todos hemos recibido evidencias del amor de Dios y del poder de Dios. Y creo que por revelación divina podemos decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. Sí, nada más que para algunas personas se les dificulta decir esto, ¿no? Porque los mismos discípulos, recordemos, Pedro es el que contesta. Por eso, pero la pregunta dice el capítulo 9 de San Lucas, versículo 19. Bueno, 18. Un día Jesús estaba orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y nada más Pedro fue el único que dijo, bueno, cuando ya se le pidió, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro es el único que contesta, porque los demás habían escuchado todo lo que la gente decía de Jesús. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otro, algún antiguo profeta que ha resucitado. Porque eso era lo que la gente pensaba. Saben que después de 400 años que no ha habido nada, ahora vino Juan y ahora está Jesús, y sin duda alguna es Juan el Bautista que resucitó, que era el concepto que tenía el mismo Herodes. Pero ahora viene la gran pregunta, y es la gran pregunta que todos nosotros debemos contestar. ¿Y quién dicen vosotros que soy yo? ¿Verdad? Ya no la deja abierta, porque lo que otros digan de Jesús es importante, pero para nuestra vida personal no es trascendente. Fíjense bien, es importante lo que la gente diga acerca de Jesús, sí, pero no es trascendente para mi vida, porque lo que yo diga es lo que va a trascender, y por eso es que lo que yo tengo que hacer es contestar, bueno, ¿quién dices tú que soy yo? Nosotros debiésemos decir, igual que dijo Pedro, eres el Cristo de Dios, es decir, eres el Mesías, el ungido de Dios. En otras palabras, eres mi Salvador, ¿no? La trascendencia es para ti. Así es. La trascendencia para el otro puede ser su decisión, pero el Señor Jesucristo por eso después lo lleva al plano personal. Dejó el plano general y ahora lo lleva al plano particular. Y dice, muy bien, uno por uno. Para ellos, ¿no? Para ellos, algunos dicen que soy Juan el Bautista, otros que soy algún profeta que ha resucitado, otros simple y sencillamente que soy Elías, pero ustedes, ¿quién dicen? Las personas pueden pensar ahora, bueno, Jesús es un gran filósofo, que era la parte con la cual iniciabas, que fue un gran maestro, que fue alguien que vivió y que enseñó de una manera extraordinaria. Muy bien, ¿y ahora tú qué dices? ¿Ahora tú qué dices? Y esa es la gran pregunta que todos debiésemos contestar, y me parece que todos debiésemos decir, bueno, Jesús es para mí mi Señor y mi Salvador. Yo creo que esa es la manera en que debiésemos contestar esta pregunta, ¿no? Amén. ¿Algo más, Sabra? La expresión de Pedro al contestar la pregunta, ¿no? El Cristo de Dios. O sea, Cristo era divino, ¿sí? Venía de Dios. En otras palabras, Pedro está diciendo, tú eres de Dios, vienes de Dios, eres el único que me puede salvar. Porque la salvación solamente es de Dios, ningún otro. Además, eres el Cristo, eres el ungido, el especial, el único, el escogido, el bendito de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. Creo que la contestación de Pedro encerraba toda una confesión de fe en Cristo Jesús. Creo que, y es la expresión que también nosotros debemos tener en el corazón. Qué pregunta, ¿no les parece? Hemos llegado al final de esta maravillosa lección y no queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de todos los que componemos este panel y esta mesa. Pastor Isidro. Yo solamente quisiera invitar a cada una de los hermanos y de las personas que ven este repaso a que podamos confiar en que Jesús vino a
buscarnos y a salvarnos, porque Él es el Dios encarnado. Y Dios, mostrando su amor, su bondad y su misericordia y su condescendencia, viene y ahora nos pregunta: ¿y tú quién dices que soy? Yo espero que todos podamos contestar: eres mi Señor y eres mi Salvador. Amén. Pastor Abraham. Pastor, la pregunta que se le hizo a los discípulos la tenemos que contestar también nosotros. ¿Qué creemos de Cristo Jesús? ¿Qué decimos de Cristo Jesús? Yo creo que lo que dijo Pedro también debe estar en nuestro corazón. Hay evidencias de su amor y de su poder en nuestra vida. Hubo gente que vio milagros y vieron esas evidencias y no creyeron. Dios quiera que nuestra voluntad se pueda doblegar ante Cristo Jesús y las evidencias que el Señor nos ha dado de su amor podamos nosotros contestar: eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén, amén. Pues hermano, ahí está la pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? No, ¿quién es Cristo para tu papá o tu vecino o tu mamá? No, para ti, para mí. ¿Quién es Cristo? Me gusta esta frase del pastor Abraham. ¿Te ha dado suficientes evidencias el Señor de quién es en tu vida? ¿De qué quiere hacer en tu vida? ¿De cómo te ama y te quiere salvar? Ojalá que al terminar esta lección todos podamos realmente reconocer que Jesucristo es Dios, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos ama y quiere llevarnos a estar con Él por la eternidad. Que esa sea nuestra respuesta y que realmente podamos confirmar, como hizo Pedro: tú eres el Cristo de Dios. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos. Hasta la próxima.